En un cosmos lleno de guerras y razas alienígenas, hay algo que nadie esperaba: el poder del amor humano. Bienvenidos a un rincón del universo donde incluso los corazones más fríos caen ante un simple "te amo", punto. El salón de los 100.000 resonantes vibraba con la sinfonía de ambición, deseo y desesperación. El aire olía a incienso de mundos lejanos, y cada rincón resplandecía con joyas que desafiaban la física, metales líquidos flotando como halos alrededor de coronas alienígenas, túnicas vivientes que se adaptaban al estado emocional de sus portadores. Era el evento más esperado del milenio, la ceremonia de elección de pretendiente de Celaya, hija del archiduque galáctico de la Confederación de las 9 Lunas, también llamada la Dama de Titanio. Celaya se sentaba en un trono de cristal negro forjado en el corazón de una estrella muerta. Su vestido era una armadura ceremonial formada por fragmentos de meteorito y luz solidificada. Su piel, reluciente y oscura como la obsidiana viva, parecía absorber la atención de todos. Su cabello caía como una cascada oscura sobre sus hombros, y sus ojos eran lo único que mantenía en silencio a tantos guerreros, líderes, titanes y príncipes. Uno a uno, los pretendientes se acercaban, arrodillándose ante ella con discursos ensayados durante años. Le ofrecían imperios, galaxias enteras, ejércitos, incluso el alma de sus pueblos. Ella los escuchaba sin pestañear, su rostro inmutable, su voz cortante como el vacío cuando les respondía con una sola palabra: no. Los cortesanos susurraban. Algunos decían que Celaya no era capaz de amar. Otros aseguraban que su corazón estaba protegido por un código mental ancestral que anulaba la emoción. Ninguno podía imaginar que en realidad estaba aburrida, asqueada, rodeada por máscaras de poder, no por verdades. Entonces, sin anuncio, sin ceremonia, la gran puerta lateral del salón se abrió. Todos los presentes giraron con furia contenida. La figura que entró no tenía escoltas, ni armadura de combate, ni galardones. Un humano, solo, desaliñado. Su chaqueta estaba desgarrada, su rostro sucio del viaje, el cabello revuelto. Llevaba las manos en los bolsillos y caminaba como si ese no fuera el evento más importante de la galaxia, sino un bar cualquiera en la esquina de su barrio. Celaya alzó una ceja, apenas. Un leve gesto, pero suficiente para que los consejeros imperiales se tensaran. El humano se detuvo justo frente a la plataforma del trono. No se arrodilló, no bajó la cabeza, solo la miró, como si estuvieran en igualdad de condiciones. ¿Tú eres la famosa Celaya?, preguntó, con un tono tan casual que heló la sangre de todos. Esperaba algo más, no sé, imponente. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido de los campos de energía que mantenían suspendido el palacio flotante. Ella entrecerró los ojos. Muchos habían muerto por mucho menos. ¿Y tú quién eres, humano?, preguntó con voz baja, cargada de amenaza. León, dijo él, encogiéndose de hombros. No vine a ofrecerte nada. Solo vine a ver si eras tan fría como todos dicen. Eso fue todo. No un elogio. No una promesa. No una súplica. Celaya sintió algo que no esperaba, un leve temblor en el estómago. Curiosidad. Molestia. Algo incontrolable, algo no programado, como una chispa encendida en el centro de su pecho. El consejo lo miró con odio. Algunos ya se comunicaban en secreto con los guardianes del trono. Pero ella levantó una mano. Todos se detuvieron. Quédate, dijo con frialdad, pero sin el veneno habitual. León sonrió con una tranquilidad desconcertante y se dio la vuelta sin esperar permiso. Se sentó en un rincón del salón, como si no estuviera rodeado de las 100.000 entidades más poderosas del universo. Y mientras los demás volvían a sus discursos, sus joyas, sus súplicas, Celaya no dejaba de mirar de reojo al humano que no quiso conquistarla. Por primera vez en siglos, no estaba aburrida. La noche llegó con un silencio anormal al palacio estelar. Los cánticos ceremoniales cesaron, las luces se atenuaron, y los pretendientes se retiraron a sus aposentos decorados con vanidad y esperanza. Pero ella no durmió. Celaya caminaba descalza por los pasillos superiores, sin su armadura ni sus escoltas. Sus pies rozaban el mármol brillante como si el suelo le perteneciera. Y lo hacía. Era la hija del archiduque, la heredera del imperio estelar, la mujer más deseada por 100.000 mundos. Pero esta noche, su mente no estaba en el trono. Estaba en el hangar inferior. El sector técnico del palacio era un lugar olvidado por los nobles. Allí se encontraban las naves auxiliares, los trabajadores de mantenimiento, y, ahora,
un humano que no quiso ofrecerle nada. León. Lo encontró dormido sobre una caja oxidada, con una pierna colgando y los brazos cruzados sobre el pecho. Roncaba levemente. Había una calma en su postura que desconcertó a Celaya. Nadie dormía así en un lugar como este. Nadie que no hubiera dejado atrás el miedo hace mucho tiempo. Se acercó sin hacer ruido. Lo observó. Tenía cicatrices. Algunas visibles. Otras en el gesto, en la manera en que incluso durmiendo parecía listo para saltar. Su cuerpo no era como el de los guerreros galácticos moldeados artificialmente. No era perfecto, pero cada músculo, cada línea, parecía haber sido formado por la necesidad, no por el lujo. Había fuerza en su imperfección. Él abrió un ojo, sin sorpresa. No esperaba visitas, dijo con voz baja, apenas un murmullo. Tampoco yo esperaba venir, respondió ella, sentándose a su lado sin pensarlo. Silencio. Largo. Cómodo. Por un momento, ninguno habló. Solo compartieron el aire espeso, la luz intermitente del hangar, y una cercanía que a ella le resultaba insoportablemente natural. ¿Por qué no intentaste nada?, preguntó al fin. Porque no vine a ganarte, respondió él con una sonrisa tranquila. Vine porque quería ver qué había detrás de todo ese espectáculo. Ella frunció el ceño. ¿Y qué ves? A alguien que se aburre mucho. Ella se giró, sorprendida. Nadie hablaba así. Nadie osaba poner en duda su voluntad, su imagen, su poder. Pero no había burla en su voz. Solo verdad. Dices muchas cosas sin miedo, humano. ¿Y tú no estás cansada de que todos se mueran por ti? Esa pregunta la atravesó. Era como si sus pensamientos hubieran sido robados. Bajó la mirada por primera vez en muchos años. Y entonces ocurrió. Su hombro tocó el de él. No fue intencional. No fue parte de un ritual. Fue humano. Real. Un leve escalofrío recorrió su espalda. León no se movió. No la tocó más. No aprovechó el momento. Solo permaneció ahí, junto a ella, permitiéndole ser. Y eso, precisamente eso, fue lo que más la perturbó. Todos quieren que les pertenezca, susurró Celaya. Pero nadie me pregunta si yo quiero pertenecerle a alguien. Yo no quiero que seas mía, dijo él sin apartar la mirada del techo metálico. Quiero saber si te gustaría simplemente quedarte un rato. Ella lo miró, incrédula. ¿Quién era este humano que no la adoraba, que no la necesitaba, que no le rogaba? ¿Por qué sentía, por primera vez, que estaba viva? Se quedó. Minutos. Horas. Nadie vino a buscarla. Nadie se atrevió. Y cuando se levantó para marcharse, se giró solo un instante y le dijo algo que jamás había dicho antes. Nos vemos mañana, León. Él solo asintió. No intentó besarla. No hizo ninguna reverencia. Y sin saberlo, sin quererlo, acababa de comenzar la historia que derrumbaría imperios. El amanecer nunca había parecido tan distante. En el trono, rodeada de hologramas proyectando estrategias matrimoniales, Celaya no podía dejar de pensar en los ojos de aquel humano. En su silencio. En su calma que desafiaba la tempestad constante de su vida. El día había comenzado, y con él, otra ronda de pretendientes, rituales, discursos coreografiados y promesas vacías. Pero su mente ya no estaba ahí. Se le escapaban las palabras. Se le secaba la boca. Y por primera vez en siglos, no podía fingir atención. El consejero principal notó su distracción, y sin atreverse a cuestionarla, ordenó una pausa ceremonial. Celaya se levantó sin dar explicaciones. Nadie la detuvo. Bajó una vez más por los corredores secretos que atravesaban las entrañas del palacio. Su respiración se aceleraba con cada paso. Sentía un fuego distinto, más inquietante que el poder, más fuerte que la rabia. Era deseo. Era hambre. Era curiosidad convertida en necesidad. El hangar estaba en penumbra, iluminado apenas por las luces de emergencia. León estaba allí, de pie esta vez, con una llave de plasma en la mano, reparando parte del sistema auxiliar de ventilación. Sudaba. Su chaqueta estaba abierta. La camisa pegada al torso. No se giró al oírla. Solo dijo con naturalidad. Pensé que ya no bajarías. Y yo pensé que ya no seguirías aquí. No tengo a dónde ir. Pero tampoco quiero irme. Ella se acercó sin responder. Sus pasos eran firmes, pero dentro de ella todo temblaba. Nunca había sentido esa presión en el pecho. Una contradicción total.
Poder absoluto y vulnerabilidad pura al mismo tiempo. León se giró lentamente. La miró con esa misma mirada que no buscaba admirarla, sino entenderla. Sin miedo. Sin intención de poseer. Sin palabras vacías. ¿Por qué tú?, preguntó Celaya sin contenerse. De todos los que he conocido, ¿por qué tú lograste que no pueda dejar de pensar? León no respondió. Dio un paso hacia ella, suave, controlado. Se detuvo a pocos centímetros, tan cerca que podía oler su piel. La tensión entre ambos era tan espesa que parecía un campo gravitatorio a punto de colapsar. Ella levantó la mano, con un leve temblor. Le tocó la mandíbula, explorando su contorno con los dedos. Su piel era áspera, real, humana. Sintió el calor y la vida. León no se movió. No deberíamos estar aquí, susurró ella, pero no se apartó. Entonces dime que me vaya. No lo hizo. En lugar de eso, lo besó. No fue un beso de reinas. No fue ceremonioso ni calculado. Fue torpe, urgente, profundamente humano. Sus labios se buscaron con hambre contenida, con furia silenciosa, con deseo acumulado por demasiadas noches sin nombre. El tiempo se detuvo. Solo existía la presión de sus bocas, el roce de sus cuerpos, el calor desesperado de dos almas que no pedían permiso al universo. Cuando se separaron, sus respiraciones eran agitadas. Celaya apoyó la frente contra el pecho de León, cerrando los ojos. Acabo de empezar una guerra. Entonces que arda el imperio, dijo él, rodeándola con los brazos. Pero no estaban solos. Desde lo alto del hangar, oculto en las sombras, un sensor se activó en silencio. Una señal fue enviada directamente al consejo. La dama de titanio había cometido traición de sangre. Y mientras Celaya se perdía en el calor de aquel pecho humano, su mundo comenzaba a desmoronarse. La alarma no sonó. No hubo sirenas. Solo un susurro digital recorriendo los conductos secretos del consejo. Una secuencia codificada que nadie debía oír, excepto aquellos designados para ejecutar sentencias sin juicio. La traición de Celaya no era pública. Aún. Pero ya se había decretado la purificación de la mancha. Y esa mancha era León. El humano no lo sabía. Caminaba por los niveles inferiores como si aún pudiera desafiar al destino solo con su sonrisa. Despreocupado. Silencioso. Con las manos en los bolsillos y el recuerdo de los labios de Celaya quemándole aún la boca. Ella tampoco sabía que sus movimientos eran seguidos. Que el palacio tenía ojos más antiguos que la historia misma. Que desde que lo besó, ya no era una princesa. Era una amenaza al linaje. Un error viviente que debía ser corregido. La orden fue clara, una hora de ventaja. Nada más. León tenía 60 minutos antes de que los cazadores de la voluntad suprema se activaran. Cuando Celaya lo descubrió fue demasiado tarde. Una grieta en el aire le avisó. Un olor metálico. Una vibración mínima. Entró corriendo a la sala del trono menor y activó el panel oculto bajo el suelo de mármol. La imagen se proyectó. León estaba siendo seguido por 3 sombras sin rostro. Eran silenciosas, como el vacío entre estrellas, y sus armas no disparaban proyectiles, sino olvidos. El corazón de Celaya explotó en rabia, en desesperación, en miedo, el miedo verdadero, el que no viene del poder ajeno, sino del amor que puede perderse. Corrió, esta vez sin túnicas, sin joyas, sin escoltas. Corrió como mujer, como amante, como alma que había descubierto demasiado tarde que su mundo ya no era suyo. Lo encontró cerca del borde de los jardines colgantes, mirando el horizonte artificial de la cúpula estelar. No tuvo tiempo de advertirlo. Las sombras cayeron sobre él. Celaya se lanzó sin pensar, interponiéndose entre las dagas de luz y el cuerpo de León. El impacto fue brutal. Uno de los cuchillos le rozó la cadera. Otro le cortó la mejilla. El tercero no llegó. Ella lo desvió con su brazo desnudo, y la piel chispeó con la furia de un rayo contenido. León cayó de espaldas, atónito. Se levantó de inmediato, los ojos desbordados de confusión. ¿Qué está pasando? Ella no respondió. Su cuerpo se encendió. Sus venas brillaron. Desde sus manos surgieron ráfagas de energía negra. El suelo tembló. Las sombras se detuvieron un instante, y luego se disolvieron, sabiendo que no podían vencer a una furia imperial encendida por amor. León intentó acercarse. Celaya lo miró, con sangre en el rostro, y una expresión que nunca había tenido antes. Vulnerabilidad.
Quieren matarte. ¿Quién? Todos. Él dio un paso atrás. Su pecho subía y bajaba con violencia. ¿Por qué? Porque te besé. El silencio entre ellos fue tan denso como un agujero negro. León cerró los ojos, negando con la cabeza. No por miedo, sino por una comprensión que le llegó con crudeza. ¿Y ahora qué? Preguntó, con voz ronca. Ella levantó la cabeza. Su postura cambió. Ya no era solo una amante desesperada. Era la dama de titanio otra vez. Pero distinta. Más humana. Ahora peleamos. Contra todos. O huimos. Pero no pienso perderte. No pienso dejarte sola. Ella se acercó. Sus cuerpos se tocaron como si cada herida encajara en la otra. Y allí, en medio del jardín colgante destruido, se besaron otra vez. Esta vez no con urgencia, sino con decisión. El palacio empezó a temblar. Las naves del consejo se alistaban. Los escuadrones se desplegaban. La noticia se filtró. Y por todo el imperio se murmuró una frase que cambiaría la historia. La heredera ha elegido a un humano. Y lo ha defendido con sangre. La guerra no era oficial. Pero ya había comenzado. La nave que los transportaba no tenía nombre. Había sido robada de los hangares imperiales durante el caos posterior a la defensa de Celaya. León pilotaba, sus manos firmes sobre los controles, el cuerpo lleno de tensión, pero la mente centrada. A su lado, Celaya presionaba una herida en su costado, sin una queja. La sangre bajaba por su pierna, brillante y oscura, como su mirada. Atrás quedaban el palacio, los jardines flotantes, las ceremonias vacías. Ahora eran ellos contra el imperio. Durante horas atravesaron rutas prohibidas, zonas muertas, túneles gravitacionales colapsados. No había un destino fijo, solo la necesidad urgente de respirar lejos de órdenes y condenas. Sin embargo, en la penumbra del espacio profundo, nada permanece oculto por mucho tiempo. Lo sabían, lo sentían, y tenían razón. Un pulso de energía atravesó el radar. No era un caza cualquiera. Era una señal ceremonial, una marca de desafío. Una nave colosal emergió delante de ellos. Negra, orgánica, viva. El príncipe Ragor. Último en la lista de pretendientes, pero el más temido. No había acudido al palacio como los demás. Había esperado, observado, y ahora venía no por la corona, sino por venganza. La herida de su orgullo era más profunda que cualquier arma. Sabía que ese gusano no era digno de ti, dijo Ragor por el canal abierto, su voz grave y distorsionada. Pero ahora no importa. Te llevaré de regreso, y al humano lo voy a despedazar con mis propias manos. Frente a ti, Celaya miró a León. ¿Tienes miedo? Solo si tú lo tienes. Ella sonrió, con sangre en los labios. Entonces no. La nave fue sacudida por un rayo de tracción. No tenían más opción que aterrizar en la superficie inestable de una luna mineral, árida y desierta, escenario perfecto para una ejecución pública. León bajó primero. Llevaba una lanza improvisada, construida con piezas de motor y un fragmento de cristal de combate. Ragor descendió después, con su cuerpo colosal cubierto de placas orgánicas y tentáculos de acero que se movían con voluntad propia. Celaya se mantuvo en pie, tambaleante, pero firme. No podía intervenir. Según el antiguo código imperial, si un pretendiente exigía juicio por honor, ella debía presenciar el combate sin tocarlo. Ragor avanzó como un monstruo ancestral. Voy a disfrutar cada grito de tu debilidad, humano. Ella verá lo que significa el verdadero poder. León no respondió. Se quitó la chaqueta. Respiró hondo. Avanzó. El primer choque fue brutal. La lanza se astilló. Ragor rió. León cayó de rodillas, pero giró con la misma pierna y golpeó con fuerza en la articulación derecha del gigante. Un crujido. Un rugido de sorpresa. La batalla fue desigual, salvaje, sucia. León sangraba por la ceja, el abdomen, los brazos. Pero seguía en pie. Con cada golpe, no demostraba fuerza, demostraba voluntad. Una voluntad que ninguna máquina ni monstruo podía destruir. Celaya gritaba por dentro. No podía moverse, pero cada fibra de su ser quería correr hacia él, protegerlo, matarlo todo. En el último instante, cuando Ragor lo levantó por el cuello, listo para quebrarle la columna, León cerró los ojos, y con el último aliento, sacó un pequeño cilindro de energía inestable que había escondido en su bota. Lo activó.
Una explosión azul iluminó el cielo muerto de la luna. Ambos cuerpos cayeron. El polvo cubrió todo. Por segundos eternos, no hubo sonido. Hasta que León emergió, cojeando, con el brazo dislocado, la piel quemada en un costado, pero vivo. Ragor, en cambio, no se levantó. Celaya corrió hacia él. Ya no importaba el código. Ya no importaba el linaje. Lo abrazó, temblando, llorando, besando cada parte de su rostro manchado. «Estás loco», susurró ella entre lágrimas. «Sí, pero solo por ti». Ella lo besó como si fuera la última vez. Lo sostuvo como si fuera su universo. Y mientras las estrellas se movían sobre ellos, Celaya supo que acababa de perderlo todo. Y al mismo tiempo, había ganado lo único que importaba. Las heridas de León tardaron semanas en sanar. Celaya lo cuidó en silencio, lavando cada corte, ajustando los vendajes, calentando su cuerpo junto al suyo cuando el frío de los sistemas fallidos les mordía los huesos. Habían escapado por poco. La victoria contra Ragor les había dado una pequeña ventana de tiempo. Una oportunidad para desaparecer antes de que la Confederación los alcanzara. La nave estaba dañada, pero seguía funcionando. Cruzaron cinturones de asteroides sin nombre, se escondieron en campos de ruinas espaciales abandonadas desde hace milenios, y vivieron en silencio, sin necesidad de palabras, porque sus miradas decían todo lo que el universo no necesitaba entender. Celaya había abandonado todo. Títulos, imperios, protocolo, su linaje entero. A veces, en la oscuridad de la nave, pensaba en su padre, en lo que había perdido. Pero cuando giraba el rostro y lo veía a él, dormido junto a ella, respirando en paz por primera vez, todo el peso se desvanecía. Él no la necesitaba como reina. La amaba como mujer. Y eso era más de lo que el trono jamás le ofreció. Encontraron refugio en un planeta olvidado, cubierto de selvas azules y montañas flotantes. Las criaturas allí no conocían las guerras del cosmos. No sabían de coronas, ni de códigos antiguos, ni de humanos ni herederas. Solo vivían. Respiraban. Amaban. Allí construyeron un nuevo hogar, con sus manos, lejos del ruido, lejos de las leyes. Una pequeña casa suspendida en una copa gigante de árbol, con vistas a una cascada luminosa. León cultivaba, cazaba, reparaba. Celaya estudiaba las plantas, escribía poesía, nadaba bajo lunas dobles mientras se la observaba desde la orilla, como si aún no pudiera creer que fuera real. Una noche, mientras las estrellas bailaban sobre el lago, León se acercó sin decir nada, tomó su mano y la colocó sobre su pecho. «No tengo nada que darte», dijo en voz baja. «Nada más que esto. Mi vida, mi corazón, lo que soy». Ella lo miró, y por primera vez no sintió que tenía que responder con algo complejo. Solo se inclinó, lo besó suavemente, y susurró: «Ya lo tengo. Y no quiero nada más». Pasaron los años. El imperio los dio por muertos. Otros conflictos estallaron. Las guerras galácticas se reanudaron. Pero sus nombres desaparecieron lentamente de las listas de traición. Solo quedaban como susurros de una leyenda. La princesa que eligió al humano. El hombre que venció al monstruo. Una historia que las madres contaban a sus hijas cuando querían hablar del amor verdadero. No uno nacido del poder, sino del alma. Y así vivieron. Juntos. Libres. En un rincón olvidado del universo, donde no existía el deber, solo el deseo compartido de despertarse cada mañana abrazados, sin miedo, sin máscaras, sin títulos. Y cuando Celaya quedó embarazada, León lloró por primera vez. La sostuvo contra su pecho y le prometió que su hija jamás tendría que elegir entre el deber y el amor, que crecería en un mundo donde ambos caminarían a su lado, como iguales. El pasado quedó atrás. El imperio siguió su curso. Pero allí, entre árboles eternos y cielos limpios, nació una nueva historia. Una que nunca sería escrita en los registros oficiales del imperio, pero que viviría para siempre en la única forma que el universo no puede borrar: el amor verdadero, compartido en libertad. Y nunca más estuvieron solos. Fin.